Hermanos, buenos días. Los saludo en el nombre del Señor. Quisiera que por favor abramos la Escritura en el libro de los Hechos. Hechos de los Apóstoles. Vamos a abrir en el capítulo 13. Hechos capítulo 13. Y vamos a leer un solo versículo, el versículo 13. La palabra del Señor dice: y habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. En este versículo de la Escritura se nos habla de Juan Marcos una vez más y se hace de una manera muy breve. Pero a partir de este versículo, hermanos, y otros pasajes que vamos a ir citando en este estudio bíblico, vamos a hacernos una idea de quién era este hermano en la fe, Juan Marcos. Lo primero que podemos ver es que Juan Marcos era hijo de una mujer creyente. Eso lo habíamos visto en la Escritura. Una mujer creyente muy valiente que había cedido su casa como un lugar para que se reúna la iglesia, como ejemplo para las reuniones, como por ejemplo, ¿no?, para las reuniones de oración por la liberación de Pedro. Esto, hermanos, debe de primero traer a nuestra idea, ayudados por el Espíritu Santo, a poder reconocer que la mamá de Juan Marcos era una creyente, una devota mujer que había dedicado hasta su propia vida, ¿a quién? Al Señor. Su vida, sus bienes, ella los había dedicado al Señor en un tiempo en que la iglesia comenzó a sufrir persecución, no solamente de parte de los fariseos, sino también de parte de todos los partidos religiosos de Israel, apoyados evidentemente por Roma. La madre de Juan Marcos pues era valiente, pues ella hacía esto cuando ser cristiano era un delito, perseguido y castigado con la muerte, con la pena de muerte. Esto lo sabemos nosotros por lo que había sucedido ya en la matanza que habían hecho a Jacobo y también al primer mártir, Esteban. Yo quisiera que veamos dos versículos, hermanos. En Hechos capítulo 12, de repente retroceder ahí por un momento para tener un poco más de idea, una mejor idea acerca de quién era Juan Marcos. Hechos 12:12 dice: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Entonces, acá se nos enseña lo que yo les estaba diciendo hasta este momento. Nos habla del nombre de la mamá de Juan Marcos, ese era su nombre, Juan Marcos. O era Juan Marcos. Y la Escritura también nos da otro dato, nos dice de que la hermana de Juan Marcos tenía un hermano. ¿Y ese hermano cómo se llamaba? Bernabé. Bernabé era el tío de Juan Marcos. Colosenses capítulo 4, versículo 10 dice: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. Nuestro versículo, hermanos, nos dice que Juan Marcos abandonó el oficio al cual había sido señalado, ¿no? Porque nuestro versículo dice: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, aquí está hablando de Juan Marcos, de quien él es el sobrino de Bernabé, él es el hijo de María, nuestra hermana, que fuera también nuestra hermana. Pero Juan, apartándose de ellos, o sea, apartándose del equipo misionero, se regresó, se volvió a Jerusalén. Este estudio, hermanos, trata acerca de cómo
tratar a un desertor de su servicio? ¿Cómo la iglesia debería tratar a un desertor en el servicio? Alguien que ha desertado en el servicio al Señor. ¿Por qué? Porque vemos de que Juan Marcos abandonó el oficio para el cual él había sido señalado. Sin embargo, no se nos dice cuál o cuáles fueron las razones por las que Juan Marcos había regresado a su ciudad. Puede que haya sentido miedo de unirse públicamente a una misión que comenzaba a sufrir una persecución más dura, una persecución implacable. Quizás él sintió que no estaba preparado aún para tal misión. No lo sabemos. Podemos hacer algunas conjeturas basados en los hechos, en los acontecimientos que estaban rodeando la vida de la iglesia primitiva en esos días. Pero sí podemos saber por la Biblia de que fue Juan Marcos la causa de la división entre Pablo y Bernabé. Esto se enseña más adelante, en 2 capítulos, más adelante, en el capítulo 15, desde el versículo 36 hasta el versículo 41, donde hay una discusión, porque se estaban preparando tanto Bernabé como el apóstol Pablo para hacer un viaje misionero, y Bernabé quería incluir otra vez a Juan Marcos en el equipo misionero, y Pablo dijo que no. Entonces ahí se suscita una división entre Bernabé y Pablo. Bernabé toma a Juan Marcos, mientras que el apóstol Pablo toma a Silas. Y ambos van por diferentes caminos, como vamos a ver. Y esta fue pues la última aparición de Juan Marcos, cuando el apóstol Pablo lo solicita. Luego, después, porque él era útil para el ministerio. En 2 de Timoteo 4:11, Pablo está escribiendo ya desde la cárcel, y él dice: solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Aquí estamos viendo tal vez toda la figura completa, ¿no? Cuando salen Pablo y Bernabé en ese primer viaje misionero, les acompaña Juan Marcos, el sobrino de Bernabé, y que también es el hijo de María, la que había cedido su casa para las oraciones. Luego vemos que cuando ellos regresan y van a ir para otro lugar, Juan Marcos abandona su oficio. Juan Marcos abandona lo que es el servicio al Señor en las misiones. Mire, y luego cuando hay la oportunidad nuevamente de salir a hacer misiones, a predicar el evangelio a toda criatura, en obediencia al mandamiento del Señor, Bernabé quería llevar a su sobrino, pero Pablo no quería que el sobrino esta vez fuese parte del equipo misionero. Y sabemos de que Pablo toma esta decisión porque Juan Marcos había desertado, había abandonado a la misión, y por lo tanto Pablo ya no quería llevarlo en ese momento con él. Pero vamos a ver más adelante, hermanos. Hemos visto ahora solamente en 2 de Timoteo 4:11, cuando el apóstol Pablo, ya han pasado años ahí, ya pasó un tiempo, y el apóstol Pablo pide que se le envíe a Juan Marcos. Y él dice: porque me es útil para el ministerio. Entonces este estudio, hermanos, tiene que ver acerca del servicio al Señor. Porque Juan Marcos estaba sirviendo a Cristo por medio de apoyar, de ir como ayudante a las misiones. Él era el ayudante de Pablo, él era ayudante de Bernabé. Y vemos ahora cómo después que él abandona su puesto en el servicio, tuvo que pasar algún tiempo para que otra vez Pablo lo mirase como un instrumento útil para el ministerio. En un tiempo no fue útil, pero en otro tiempo fue útil. Lo primero que debemos notar es que esta actitud de apartarse de Pablo y Bernabé ocurre luego que los apóstoles estaban planeando un viaje a otras ciudades. En el capítulo 13, versículos 4 y 5 dice: ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre
y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, es Juan Marcos. Entonces, si es que nosotros vamos juntando en nuestra mente todos estos pasajes de las Escrituras y también los meditamos en nuestro corazón, los pesamos allí, debemos concluir que Juan Marcos no había apostatado de la fe. Él no era un apóstata. A pesar de que él había abandonado el servicio, él no era un apóstata. Porque entre ese tiempo en que él abandona y el tiempo en que el apóstol Pablo lo llama para el servicio, no se menciona nada que Juan Marcos, se haya arrepentido, ¿no? Se haya arrepentido para salvación. Pero sí creemos que él se arrepintió de lo que hizo cuando no quiso seguir acompañando como ayudante a los apóstoles. Él estuvo ayudando a los apóstoles en el viaje ministerial que hicieron a Chipre. Ahora recordemos que Bernabé era de aquella ciudad. Y posiblemente Juan Marcos también era natural de Chipre. Y tal vez se sentía él más seguro predicando en una ciudad donde era conocido por sus habitantes, y pensó que esto lo libraría de los peligros, de la persecución y de la muerte. Son hipótesis las que nosotros nos hacemos. Sabemos que aquí hay una enseñanza. El Señor no nos trae muchos detalles de esto, pero conociendo cómo es el ser humano, es posible que él haya dicho, bueno, yo no quiero ir a otro lugar, yo solamente quiero ir a Chipre, porque en Chipre tenemos nuestra familia, en Chipre conozco las calles, en Chipre ellos nos conocen a nosotros, ellos serían incapaces de matarnos, incapaces de apedrearnos, por más judíos que ellos sean, por más que haya una sinagoga allí, allá no vamos a tener el peligro de que nos maten a espada. Por eso es que yo les digo, hermanos, de que Juan Marcos no apostató de la fe cristiana, sino que él abandonó sus deberes como cristiano. Y esa es la enseñanza para nosotros. Abandonar los deberes como cristianos no significa necesariamente que uno apostató de la fe. Apostatar de la fe es hacer una profesión de fe falsa en el Señor Jesús. Es una profesión engañosa. Es una profesión mentirosa. Y eso no era lo que estaba pasando con Juan Marcos. Juan Marcos era un creyente. Quizás los hubiese vuelto a acompañar como ayudantes si los apóstoles hubiesen regresado a Chipre. Ahí él no hubiese encontrado ninguna objeción. Bueno, yo quiero ir a Chipre y si ustedes van para allá, yo voy con ustedes. Pero cuando vio que los planes eran diferentes, él se regresó, él se devolvió para Jerusalén. Y muchas veces, cuando yo observaba esto, nosotros muchas veces somos prontos para predicar el Evangelio solamente a quienes conocemos, igual que Juan Marcos, solamente a nuestras familias. Le predicamos el Evangelio a quienes nosotros sabemos que no nos van a insultar. Les predicamos el Evangelio solamente a aquellos que sabemos que no nos van a escupir. Pero se nos hace difícil hablarles a extraños del Evangelio de Jesucristo. El temor nos vuelve tímidos, pues no sabemos la manera en que pueden reaccionar las personas que no lo conocen a usted, las personas que no me conocen a mí. Y esta idea, hermanos, es lo que a mí me parece que ocurría con Juan Marcos. Juan Marcos sabía de que en Chipre a él no le iba a pasar nada, no iba a tener ofensas. Y en el caso de que los judíos de allá no quisieran su presencia, seguramente como eran compatriotas le hubiesen dicho, ¿sabes? Por favor, Juan Marcos, retírate, no queremos escucharte, por favor, vete de aquí. Bueno, eso era lo peor que podía pasar en el escenario que tenía Juan Marcos en su cabeza. El temor a predicarle a personas distintas, a su familia, lo hizo volver a Jerusalén. Y esta actitud podemos compararla, hermano, o sea, lo que él hizo, podemos compararla como la de un soldado que abandona su puesto de combate por el peligro que siente al escuchar el silbido de las balas que se disparan contra él.
¿sí? Cuando un soldado puede estar atacado, cuando un soldado tiene que hacer algo que es peligroso, está ahí una prueba de su valor. Un soldado es valiente cuando no hay balas disparándole a él, pero el valor se prueba precisamente en el combate. El valor se prueba en la lucha. Ahí es donde se prueba el valor. Y también podemos compararla como una disposición a envolvernos en aquellas tareas que no representan ningún peligro. Queremos participar de todo lo que parezca sencillo, de todo lo que es fácil, de todo lo que no demande ni esfuerzo ni compromiso. Ahí también está Juan Marcos enseñándonos. Hay hermanos, hay hermanas que dicen, bueno, yo no quiero comprometerme mucho, a mí por favor denme algo que sea fácil de hacer. No quiero compromisos, yo tengo mi agenda propia aquí en la tierra, tengo mi tiempo que ya está prácticamente dividido en todas las tareas que a mí me corresponden. Entonces yo al Señor le voy a dar las sobras de mi tiempo. Yo no voy a estar comprometido con lo que la iglesia tiene como deber. Y si voy a comprometerme, me van a dar a mí algo que sea sencillo, algo que no demande esfuerzo, algo que no haga que yo me tenga que levantar de mi cama a las 5 de la mañana, algo que no me deje doliendo los brazos, algo que no me ponga en una situación en la cual yo pueda ser atacado o perseguido. Ese era el pensamiento de Juan Marcos, y ese posiblemente es el pensamiento de muchos en la iglesia. Es verdad que Dios ha llamado a hermanos y a hermanas, a hermanos para la predicación de su palabra, solamente a los varones, es cierto. Comenzando por predicar el Evangelio. Por esa razón es preciso que nosotros hagamos una importante diferencia, hermanos, entre lo que es el ministerio de la predicación y el mandamiento que Dios le da a la iglesia de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Ese es un mandamiento para toda la iglesia. Y esa es la diferencia. La iglesia no puede decir, bueno, ahí está el pastor, él es el que tiene que predicar el Evangelio. No, ese mandamiento es para toda la iglesia. Para toda la iglesia. La mujer samaritana fue y habló las buenas nuevas a los de su pueblo, a los de su casa. Lidia también, después que fue convertida, llevó a Pablo y a Silas a su casa. Y en su casa fue predicado el Evangelio, pero ella también dio testimonio de Cristo. Dio testimonio a su familia, les habló el Evangelio a ellos, contando cuán grandes cosas había hecho el Señor en su alma. Y el Señor igual a nosotros nos ha encomendado esa tarea de predicar el Evangelio. Predicar a tiempo y fuera de tiempo. A los que nos conocen y a los que no nos conocen cuando se presenta esa oportunidad. Quizás esta resistencia a predicar el Evangelio a los impíos, hablemos a los impíos, y predicarle a aquellos que han hecho una profesión de fe falsa, o sea, aquellos que están dentro de la iglesia, les resulta más difícil para aquellos que son jóvenes de edad. Los jóvenes son tímidos en este deber cristiano, porque saben la consecuencia de testificar de Cristo con sus amigos, quienes son jóvenes, como él también. Y piensan, esos impíos, esos jóvenes a quienes el joven cristiano no les comparte la fe, porque en la mente de un joven está más el disfrutar de los deleites del pecado que interesarse en el bienestar de su alma. Eso es lo que nosotros podemos observar. Es muy difícil ver que un joven cristiano, un creyente, o alguien que ha hecho una profesión de fe en Cristo, sea testimonio en su trabajo, en su centro de estudios, porque siente la presión. Y un adulto también, pero ¿saben qué? Un joven cristiano tiene el Espíritu Santo, tanto como un adulto cristiano tiene el Espíritu Santo. Y un creyente verdadero es luz
Hemos estado hablando nosotros acerca de la luz. Y la luz no es para meterla debajo de la cama, sino la luz es para ponerla en un lugar alto. Una luz que ilumine la casa, que ilumine la familia, que ilumine a los hombres y las mujeres en el trabajo, que ilumine a los hombres y las mujeres en la universidad, que ilumine en todo lugar. Que ilumine en todo lugar. Pero también, como yo les decía, hay una aplicación para aquellos que no somos muy jóvenes. Por un lado vemos que existe una timidez, un temor. Se avergüenzan de Cristo los jóvenes, algo que es imposible, porque el Espíritu Santo podría hacer hablar a las piedras aún para que alaben al Señor. Pero la aplicación para aquellos que no somos muy jóvenes, quizás esta enseñanza se aplica también. Y podemos recordar a otros hermanos y hermanas a quienes se les ha concedido algún servicio en la iglesia del Señor. Y comenzaron con mucho entusiasmo, con mucha diligencia, como por ejemplo la limpieza del local de la iglesia, o salían fielmente a un determinado lugar para predicar el evangelio, fielmente. O tenían un ministerio como la enseñanza a los niños de los incrédulos. Pensemos en otras iglesias, porque hay hermanos, hay hermanas que vienen de otras congregaciones. ¿Y dónde están ahora esos adultos, quizás de 30 para arriba o 40 para arriba, que en algún momento de su vida estaban envueltos en el ministerio, con entusiasmo, con alegría, con sencillez de corazón, comprometidos con Cristo? ¿Dónde están? Quizás estén cumpliendo todavía esos deberes cristianos en el ministerio que se le ha dado, pero no lo hacen con el mismo entusiasmo con que lo hacían antes. Esa es la misma situación que nosotros encontramos en Marcos. Es la misma situación. Dejar de hacer algo o hacerlo para el Señor porque tengo que hacerlo, sin gozo, sin alegría, es lo mismo que abandonar el servicio al Señor. O en el peor de los casos, permanecen en la congregación, pero ya abandonaron esos deberes. Abandonaron esos deberes. No hablamos de aquellos que servían y hoy están en el mundo. También hay de esos, que muy rápidamente a veces se les ha colocado en el ministerio sin haber probado, sin estar seguro del testimonio de conversión que ellos habían dado. Y se les pone en el ministerio a enseñar a los niños, maestro de un determinado tema, el pastor, o no es el pastor, quizás el maestro que va a hacer el estudio de la familia, y luego pasa el tiempo, se descubren que no eran cristianos, se apartan, se van de la iglesia y terminan en las fiestas mundanas, terminan apartados del Señor, vuelven a su vómito, vuelven al lodo, a embarrarse. Esos no son como Juan Marcos. Esos sí son apóstatas verdaderos. Ellos eran mentirosos en la iglesia. Fueron mentirosos, así como lo fue ese matrimonio Ananías y Zafira. Fueron mentirosos, como lo fue Simón el mago, que creyó, se bautizó y estaba con Felipe hasta que su corazón lo delató, que él no había sido creyente. A ellos podemos llamarlos como apóstatas de la fe genuina. Ellos salieron de nosotros, ¿por qué? Porque no eran de nosotros. Y este versículo, hermanos, que hemos leído acerca de Juan Marcos, representa pues una exhortación para todos nosotros a no menguar en el servicio que debemos de darle a Cristo. Y mucho menos abandonarlo. Menguar significa, bueno, yo lo voy a hacer, pero ya no lo hago con ese mismo gozo con que lo hacía al principio. Ahora lo hago porque tengo que hacer. Esa es una actitud como la de Juan Marcos. Y mucho menos, pues, abandonarlo. Mucho menos abandonarlo.
Este versículo nos enseña a nosotros que no debemos de enfriarnos en nuestro ferviente deseo de servir al Señor Jesucristo. Ahora veamos, hermanos, otro punto que surge del abandono que hizo Juan Marcos de sus deberes. Yo sé que de esto vamos a hablar más adelante, pero es preciso que lo recordemos hoy día. Es preciso. Cuando Juan Marcos abandona sus deberes, causó una división entre Bernabé y Saulo. Hubo una división, está en la Escritura. Y lo primero que notamos es que ni Pablo ni Bernabé se separaron por causa de este abandono, sino que la discusión entre ellos se presenta más adelante, cuando termina su viaje ministerial y comienzan a hacer planes para el siguiente viaje. Bernabé quería llevar con ellos a Juan Marcos, mientras que Pablo se opuso a ellos. Cuando Juan Marcos decide abandonar a la misión, ahí no hay problemas entre Bernabé y Saulo. Muy bien, dijeron los dos, ¿quieres abandonar? Pues bueno, regrésate a Jerusalén, ¿no? Ahí todavía Pablo con Bernabé eran amigos, estaban unidos en una misma mente, en un mismo corazón. Era el equipo que estaba liderando esta predicación del Evangelio en tierras gentiles. ¿Cuándo es que ocurre la división? No cuando abandona Juan Marcos, sino cuando se le quiere incorporar al equipo otra vez. Cuando se le quiere incorporar al equipo otra vez. Bernabé quería llevar con ellos a Juan Marcos, mientras que Pablo se opuso a ella. ¿Y usted cómo miraría eso, hermano? ¿Cómo miraría usted eso? Que un hermano está haciendo un servicio, no es diligente en ese servicio, y pues de repente hay un pastor y un anciano, y el pastor decide, bueno, si abandona no hay problema, pero después el hermano dice, bueno, quiero regresar otra vez para servir. Y el pastor dice, no, él no puede regresar al servicio. Él no puede regresar al servicio. Pero el otro anciano le dice, no, sí, el que venga con nosotros. Y el pastor y el anciano de esa iglesia se separan. Hermanos, ¿cómo debemos tratar a un soldado que antes ya había abandonado su puesto? Militarmente es imposible que se le reincorpore a un pelotón para salir a patrullar, porque ya se sabe que él abandona en cualquier momento. Él es inestable. Él necesita ser nuevamente preparado, entrenado para ir a la guerra. Eso es lo que vemos aquí nosotros. Yo le decía que la iglesia en Jerusalén recibe a Juan Marcos, luego que Juan Marcos deserta de su servicio, porque ellos sabían que este joven era un creyente verdadero. Mire que la iglesia en Jerusalén no le dice a él, oye, Juan Marcos, tú eres un desertor, tú abandonaste, entonces, ¿sabes? Búscate otro lugar donde congregar, no te queremos aquí. No, la iglesia no hace eso. La iglesia no lo excomulga por haber abandonado su deber. No lo excomulga porque él era ¿qué? Era un creyente. Era un creyente. Y eso sabía la iglesia. Este joven es creyente. Hay que recordar que no estamos hablando de un apóstata de la fe. Juan Marcos no era un creyente falso, porque la iglesia no le cierra las puertas, y aunque la Biblia no lo dice, pienso que lo recibe con el propósito de restaurarlo, edificarlo, para que se encuentre apto espiritualmente hablando para acompañar a los ministros ordenados en la plantación de iglesias y la predicación del Evangelio. La iglesia lo recibe sabiendo que es un creyente, pero que no tenía madurez, no tenía fortaleza espiritual. Tal vez muy temprano, muy rápido, lo pusieron a él a que vaya ¿a qué? A las misiones, cuando debían haber esperado a que él sea cimentado más en el Señor, que su fe sea una fe capaz de enfrentar los peligros de la persecución. Tal vez pasó eso. Pero Pablo ya no quería llevarlo en el siguiente viaje misionero, mientras que su compañero Bernabé sí quería llevarlo.
Hermanos, ¿cómo reaccionaríamos nosotros ante una situación así? ¿Cómo es que nuestra iglesia reaccionaría? ¿Cuál sería nuestra reacción? ¿Lo llevaríamos a Juan Marcos o no lo llevaríamos a Juan Marcos? Claro, acá nosotros a veces hablamos mucho del amor, ¿no? Tal vez alguien haya dicho, oh, Pablo tiene, qué falta de amor de Pablo. Qué falta de amor de Pablo, no le da una nueva oportunidad. En cambio, Bernabé es distinto. Aquí vemos que existen pues posiciones diferentes en cuanto a la manera de actuar. Y este pasaje, hermanos, trae una lección para nosotros, como estamos viendo hasta ahora, nos alecciona en cosas que tienen que ver con la vida cristiana, con la vida de la iglesia, con los hermanos en la fe. Bernabé dijo que debía ponerse al desertor en su puesto anterior, pero Pablo dijo no. Estas controversias nos enseñan que entre los creyentes verdaderos pueden levantarse discrepancias. Mire, pueden levantarse discrepancias, pero no sobre temas que tienen que ver acerca de la moralidad. Es imposible que un creyente defienda el pecado, o defienda la injusticia, o defienda la mentira, o defienda el engaño, o defienda la mundanalidad. No lo haría porque la palabra de Dios condena todos esos pecados. Pero ahora estamos hablando de un altercado que se produce acerca de si un creyente debe o no participar en un puesto que había abandonado antes. Es decir, no hablamos, hermanos, de una inmoralidad de Juan Marcos como miembro de la iglesia, sino del pecado por haber abandonado su puesto del servicio al Señor. Eso es lo que nosotros estamos viendo aquí. ¿Y por qué Bernabé sí lo lleva y Pablo no? ¿Por qué? ¿Será que Bernabé, como hombre de buen carácter, haya sido además influenciado por el hecho de que Juan Marcos era su sobrino? ¿Será que él tenía su afecto? Él lo miraba a Juan Marcos, Bernabé miraba a Juan Marcos como su sobrino. Y él decía, no, es mi sobrino, no lo dijo, pero él con ese corazón de tío dirá, no, yo lo llevo. Hay que llevarlo, lo comienza a defender, no porque él ya haya alcanzado una madurez espiritual para enfrentar la predicación del evangelio en tiempos de peligro, sino hay que llevarlo porque es mi sobrino, porque yo lo quiero. Recordemos que las Escrituras llaman a Bernabé como hijo de consolación, que también puede ser traducido como hijo de exhortación. La Biblia lo reconoce como un varón bueno, hicimos un sermón de eso, un varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Las Escrituras nos informan que luego de la discusión con Pablo, Bernabé llevó a Juan Marcos otra vez a Chipre, la ciudad de ellos dos. Otra vez lo llevó. Al parecer, y yo se los digo, hermanos, porque creo que esta es la lección, Pablo pensaba más en las Escrituras y creyó que era mejor que aún permaneciera en los brazos de la iglesia para una completa restauración y madurez cristiana como que verdaderamente fue restaurado. Recordemos, hermanos, que Juan Marcos fue el instrumento que Dios utilizó para escribir ¿qué? El segundo evangelio. El evangelio de San Marcos lo escribió Dios utilizando a Juan Marcos. A Juan Marcos. Dios no va a usar un apóstata como instrumento para inspirarlo y escriba el evangelio, el segundo evangelio. Pero acá hay algo, hermanos, y fíjese cómo estamos, ¿no? Tal vez la iglesia estaba reunida y la iglesia estaba siendo testigo de esta discusión entre Bernabé y Saulo. Y la iglesia
estaba pidiendo en ese momento dirección del Espíritu Santo. ¿Qué hacer en este momento? Pablo, por un lado, dice que no, pero Bernabé dice que sí. Y la iglesia miraba y la iglesia decía, pero ¿y ahora qué hacemos? Bueno, hermanos, hay una cosa que también, así como la iglesia confirma a los ministros, confirma el llamamiento, la iglesia es la que ve el llamamiento externo del ministro, la iglesia también confirma cuando una opinión está centrada en la palabra de Dios. Porque cuando una iglesia está centrada en la palabra de Dios, piensa bíblicamente las cosas. No va a las razones, no se mueve por los sentimientos, no se mueve por las corazonadas. Ni los sentimientos ni las corazonadas son las guías que un cristiano tiene para tomar decisiones en qué se debe hacer cuando hay un conflicto dentro de la iglesia. La iglesia debe de ir a la palabra de Dios para poder discernir qué es el camino que debe de tomarse cuando hay una discusión de esta naturaleza. Y lo que vemos, hermanos, aquí es que la iglesia había confirmado la opinión de Pablo como bíblica. Bernabé no estaba actuando conforme a la Escritura, Pablo sí. ¿Y cómo lo sabemos? ¿Cómo lo sabemos? Lo podemos notar en dos versículos que están más adelante. Si abre usted en Hechos 15, porque estamos hablando de Hechos 15. Dice, y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Vea el versículo como lo dice. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Pablo salió con Silas, encomendado por los hermanos. Es decir, después que la iglesia le confiaron al amor y la bondad de Cristo con Bernabé y Juan Marcos, no ocurrió así. Cuando Bernabé se fue para Chipre, se fue. Y la iglesia no los encomendó a Cristo. A la gracia del Señor, no a la gracia, para que ese ministerio fuera fructífero. Pero no le dicen esto a Bernabé y a Juan Marcos, pero a Pablo sí. A Pablo y a Silas los encomiendan a la gracia del Señor. ¿Por qué? Porque Pablo estaba pensando de una manera bíblica y la iglesia también estaba pensando de una manera bíblica. Bernabé estaba pensando, hermanos, con el corazón, con los sentimientos. Así es como estaba pensando Bernabé. Y estos pasajes, pues como yo les digo, nos enseña cómo es que nosotros como iglesia debemos de responder, hermanos, cuando se presenta algún problema, porque el enemigo es astuto. El diablo no va a entrar, hermanos, vestido por acá como un diablo, pues con sus cuernos, su tridente. Así no va a engañar a nadie. El diablo pone su veneno dentro de la iglesia, introduce a alguien para poner veneno dentro de la iglesia. Sí. Y la iglesia, en lugar de estar buscando, cuando escucha una opinión que no es buena, o debe más bien pesar todas esas opiniones en la palabra de Dios, no lo hace. Y es allí, hermanos, donde las iglesias por lo general terminan mal. El demonio hace muy buen trabajo. Solamente aquellos que son guiados por el Espíritu Santo, que obedecen lo que Dios establece en su palabra, son los que resisten y son los que pueden tener el discernimiento para saber cuándo una opinión es incorrecta y cuándo otra opinión es la voluntad de Dios.
Estos pasajes pues nos enseñan la manera en que deben ser tratados los hermanos que no son fieles en el servicio. Bernabé al parecer estaba dispuesto a perdonar y poner en el servicio a un ser humano que no tenía la capacidad espiritual suficiente para servir a Dios de una manera agradable. Pablo no estaba de acuerdo con ello. Y la palabra de Dios nos dice que la actuación de Pablo tuvo el favor de Dios por medio de la iglesia. Claro, seguramente que en muchas iglesias hoy día cuando se le dice, no, usted no puede servir, qué malo que es el pastor. Qué malo. Es un papista. Es un sectario. Él nomás quiere servir en la iglesia. No, en cambio Bernabé, un Bernabé en la iglesia, qué bueno que es, ¿no? Él le da la oportunidad a todos. Le da la oportunidad a los desertores. Le da la oportunidad a aquellos que no tienen compromiso con el Señor. Todos pueden servir acá. Qué bueno que en la iglesia hayan puros Bernabés y pocos Saulos o pocos Pablos en la iglesia. Y tristemente es así cuando una iglesia no lee la Escritura. Cuando una iglesia no conoce la palabra de Dios. Y ese es el terrible momento, hermanos, en que la iglesia de Cristo vive ahora. Conoce mucha teología, pero no entiende cómo discernir las cosas de acuerdo a lo que la Escritura enseña. Eso es lo terrible. Hermanos, cuando uno no es fiel en el ministerio, cuando uno no es fiel en el servicio que se le ha encomendado, es mejor que esté sentado en la banca, sentado en la silla, hasta que pueda ser restaurado y edificado. Eso es lo que nos está enseñando aquí este pasaje. Juan Marcos tenía que regresar a la iglesia y la iglesia tenía que edificarlo, la iglesia tenía que restaurarlo, la iglesia tenía que fortalecerlo y los hermanos lo hacían así. Y note usted, hermanos, que en esa iglesia nadie le dio la espalda porque no dice eso. Eran una misma mente, un mismo corazón. Había llegado alguien que había desertado, que sabían ellos que era creyente. Le dice, muy bien, tú no deberías estar en el ministerio, vamos a restaurarte. Vamos a hablar contigo para que tu fe aumente. Por eso es que debe ser retirado del servicio a Dios, mientras que los hermanos que son fieles en el ministerio, en sus ministerios, a ellos ¿qué se les tiene que hacer? Hay que darle más deberes. Al que es fiel hay que ponerle más carga. Hay que ponerle más cosas para que él pueda, ¿qué? Él es fiel, él va a cumplir estas tareas. Para que ellos puedan desarrollar los dones que el Señor les había dado. Si nosotros pensamos, hermanos, un poco, la Biblia habla más del ministerio misionero y pastoral de Pablo y Silas, pero no dice nada del ministerio misionero y pastoral de Bernabé y su sobrino Marcos, ¿verdad? El Espíritu Santo dirige los ojos a Pablo y Silas e inspira a Lucas para que hable más de ese ministerio, pero de Bernabé y Juan Marcos no habla nada. No hablan nada. En Chipre, donde se había ido Bernabé con Juan Marcos, no iban a ocurrir los peligros y persecuciones por los que iban a pasar Pablo y Silas. Y es que Dios se glorifica más, hermanos, y miren, Dios se glorifica más en un ministerio sufrido y perseguido por causa de una predicación ceñida a la palabra de Dios en medio de una oposición fuerte y hasta sangrienta. Pero la situación de Juan Marcos no iba a quedarse estancada. El Espíritu Santo, por medio de la iglesia, lo restauró y lo edificó nuevamente para el servicio, algo que Pablo había llegado a saber. O sea, aún Pablo ni siquiera lo trató a él como un apóstata. Pablo no creyó eso. Pablo decía, este es un hermano creyente, pero no está para servir. Y a veces me pongo a pensar, hermanos, hay tantos que aspiran
enseñar la palabra de Dios y no tienen el don de poder enseñarla. Es algo que a mí me sorprende mucho. Yo quiero ser pastor y no pueden hilar 4 o 5 ideas juntas para poder hablar la palabra del Señor, instruirla, llegar al punto al cual llega la Escritura como una aplicación para nuestras vidas. Cuando alguien no tiene, hermanos, no voy a hablar de ese don de hablar en público, sino cuando es visible que no tiene el don del Espíritu Santo para poder ser pastor y maestro, hermanos, ¿por qué se le tiene que levantar? ¿Por qué se le tiene que ordenar? ¿Por qué se le tiene que enviar? No, ese hermano sí, pero la iglesia debe de esperar. Vamos a ver. Muy bien. El hermano dice que ha sido llamado al ministerio, pero sabemos que ese es el llamamiento interno. Hay un llamamiento externo que la Biblia hace, que la iglesia hace. La iglesia tiene que confirmar, tiene que corroborar ese llamamiento. Y eso es lo que Pablo estaba haciendo. Eso es lo que Pablo estaba haciendo, hermanos. O sea, Pablo cuando le dice, no vamos a llevar a Juan Marcos, lo que él está diciendo, aquí lo que sucede es que falta que nuestro hermano Juan Marcos sea edificado, sea restaurado, sea fortalecido, de tal manera que esos dones que Dios le ha dado ahora sí se hagan evidentes para la iglesia. Por eso es que Pablo le dice, que Juan Marcos permanezca sentado en la banca para que la iglesia obre sobre él. Y después Pablo toma noticia de Juan Marcos. Hubo un tiempo en que Juan Marcos no era útil para el ministerio, pero después de ese proceso que la iglesia hace en el hermano, Pablo se entera. Y miren cómo escribe, Colosenses 4:10. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuere a vosotros, ¿qué dice? Recíbele a Juan Marcos, iglesia. Él ya no es el Juan Marcos de antes. Él ha tenido ese proceso. Él ya es distinto. Él es ahora útil al ministerio. Todo tiene su tiempo. Mire cómo dice 2 de Timoteo 4:11. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil al ministerio. Un día Pablo dijo, no, este Marcos no me es útil. No es útil todavía para predicar. Iglesia, restáuralo. La iglesia lo restaura. Ahora Pablo dice, no, Juan Marcos es útil. Tráiganlo. Filemón 1:24 dice, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Ya Bernabé, ni siquiera lo llama Bernabé, usted se da cuenta. Pablo no dice, hey, tráiganmelo a Bernabé, él es más antiguo en la fe, él tiene más experiencia en las misiones, él ya conoce cómo viajar, dónde comprar sus boletos, dónde hospedarse, tráiganmelo a él tiene experiencia. No, pide por Marcos, pide por Juan Marcos, aquel que había desertado una vez. Tráiganmelo a ese. Y es interesante que Marcos, después que Pablo rehusó llevarlo por las razones que hemos expuesto, y este es otro punto, ahora es colaborador de él para el ministerio que tiene que ver con la salvación de las almas, porque ese era el ministerio que tenía el apóstol Pablo. Él era el pastor, era el misionero que iba hacia los gentiles, mientras que Pedro iba hacia los judíos. Pero ahora notamos algo. Marcos no guarda resentimientos contra Pablo. Quizás estaba más bien agradecido por tomar una decisión que le iba a ayudar espiritualmente. ¿Y cómo reaccionaría usted? Si un día el pastor le dice, usted se va a sentar en la banca, usted no está preparado para servir. Y en 2 años la iglesia le va restaurando. Y el pastor lo ve y dice, wow, este hermano ha crecido. Hermano, venga, ahora usted es útil. No quiero. Tú una vez me dijiste que no y ahora yo no, pues ya no quiero, yo me quedo acá.
búscate otro. Además no me gustas tú. Tú te opusiste a que yo sirviera hace 2 años. Usted ve eso en el corazón de Marcos. Hermanos, hay docilidad. Cuando el Espíritu Santo está dentro de ti, hay docilidad. Te hace comprender que lo que Pablo estaba haciendo era la voluntad de Dios, que era para tu bien. Tú no lo entiendes. Tú lo tomas personal, ¿no? Siempre se toma así, personal. ¿Por qué? Porque no se va a la Biblia. Siempre se toma sentimental. Cuando alguien dice, no, usted todavía no puede predicar. Ah, el pastor tiene envidia de mí, como yo predico mejor, ¿no? Mejor que él predica mal, yo soy mucho mejor, tengo el don de la palabrería, ¿no? Él quiere mi mal. Él no quiere que yo desarrolle mis dones que Dios me ha dado. No, no es así. No es así, hermanos. Cuando un hermano o hermana ha dejado su lugar de servicio o ha disminuido el sentimiento de gozo de servir a Cristo, lo que tiene que hacer es buscar primeramente a Dios para pedirle perdón, misericordia, arrepentirse y pedirle a Dios que la iglesia le restaure. Pedirle. Si nosotros, hermanos, vamos a servir al Señor, tenemos que hacerlo de buen agrado, de todo corazón, con gozo, con alegría, no como Juan Marcos, porque podemos ser desertores aún mientras estamos aquí en la banca de una iglesia. Y nuestra iglesia, cuando se encuentra con un desertor, debe tener ese mismo actuar que encontramos aquí en la Escritura. Cuando un hermano o una hermana falla en su servicio al Señor, no hay que darle la espalda. Porque aquí vemos que la iglesia de Jerusalén no le da la espalda a Juan Marcos cuando abandona a Pablo y a Bernabé. La iglesia lo que tiene que hacer es restaurarle, ayudarle. Debe de guiarse, la iglesia debe de guiarse por lo que enseña la Escritura, no por sus sentimientos. Porque acuérdese que el corazón es engañoso, pero la Escritura no. Dios es veraz y todo hombre es mentiroso. Todo hombre puede ser engañado, pero la Escritura nunca. Entonces tenemos que ir cuando hay un hermano que sabemos que es hermano en la fe y sale del servicio, hermanos, tenemos que recibirlo también en nuestros brazos, así como el Señor lo tiene en sus brazos. No debemos estar echándole en la cara, pero tú fuiste, que por qué desertaste, eso no está bien. Y claro, en algún momento hay que hablarle con amor, o se le habló con amor, yo creo, a Juan Marcos diciendo, está mal lo que hiciste, pero ven, abre la Escritura junto conmigo, yo te voy a enseñar que el cristiano va a subir persecución, no debes temer. Acuérdate, Pablo dijo que es mejor estar con Cristo que estar aquí. Y la manera, hermanos, miren, yo una vez, cuando yo estaba en el servicio militar, a mí me enseñaron de que la muerte más honrosa de un hombre es defendiendo su patria. Pero ¿saben qué? Yo creo eso. Pero no es la patria terrenal, sino la patria celestial. Si nos toca a nosotros salir y predicar en medio de la oposición, tenemos que hacerlo, aunque nos cueste la vida. No podemos callar. Nuestra iglesia, pues, no debe de guiarse por nuestros sentimientos, sino por lo que la palabra del Señor nos enseña, a restaurar a un hermano para luego reinstalarlo en el servicio a Dios, si es que la iglesia así lo cree conveniente. Esa es la lección que un solo versículo nos ha traído en esta mañana. Vamos a orar.